SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Bienvenidos a su programa SAEDU, por una comunidad más pensante, donde hablaremos sobre la educación, para que ustedes conozcan más y la puedan aplicar mejor. Muy buenos días a todos los radioescuchas de SAWAC Radio, hoy en su programa SAEDU, por una comunidad más pensante. Hoy, 17 de octubre de 2017, estaremos hablando aquí en su programa sobre la historia, porque sabemos que esto es una materia más, pero no hay que dejarla como una sola simple materia, sino el conocer nuestro pasado, nuestros antecedentes, del por qué esta cultura, del por qué México, del por qué el mundo, y esto nos conlleva a saber un poco más de nosotros. Es muy importante estudiarla, conocerla, entenderla y pues bueno, existen diferentes autores que nos pueden dar a conocer esta historia. Son diferentes relatos, nosotros debemos identificar pues cuáles son los que nos agradan más, cuáles no. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la historia y por qué es bueno estudiarla. Pues bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos para estar hablando sobre este tema. Regresamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Regresamos a su programa SAEDU por una comunidad más pensante. Como les había comentado, pues bueno, vamos a estar hablando sobre los motivos para estudiar la historia. Vamos a estar hablando sobre 10 motivos y pues bueno, para empezar sabemos que la historia nos sirve para estudiar el pasado. Es la narración de los eventos que han ocurrido en la humanidad, incluyendo el auge y la caída de grandes naciones, así como otros cambios relevantes que han afectado las condiciones políticas sociales de la raza humana. En un pequeño síntesis, pues bueno, lo importante es conocer y saber por qué es todo lo que conlleva este futuro en este presente que estamos teniendo. Y pues bueno, también ese futuro que va a ser muy importante. Pues no obstante, a menudo las personas se cuestionan para qué la estudia la historia, ya que se viven en el presente y planean un futuro. En este sentido, estar ahora y anticipar lo que aún no ha ocurrido ocupa tiempo. Entonces, ¿por qué habríamos de preocuparnos por lo que ya pasó? Y muchos alumnos a lo mejor hacen esa pregunta, pero pues es que ya pasó, ¿ya para qué? Entonces el día de hoy vamos a estar hablando también este aspecto de que ¿por qué es importante entender la historia? Y pues bueno, una respuesta muy sencilla es porque no se puede escapar del pasado y porque todas las personas estamos viviendo historias. Tú como alumno vives esa historia y es importante verificar, analizar, comprender qué historia tuve yo para poder mejorar en el presente y futuro. Pues normalmente se entiende que a pesar de la historia no representa un estudio útil porque el producto de su estudio no es tan tangible como el de otras disciplinas. Entonces a veces decimos, pues, ¿será cierto que pasó así? ¿Será? Pero bueno, debemos de entender también un poquito más allá.
Sin embargo, en esta ciencia es indispensable porque no solo se estudia los eventos que ya ocurrieron, sino también crea puentes que conectan esos hechos con el presente. Todo lo que vivimos en el pasado nos va a ayudar para el presente. Es muy importante que debemos de tomar en presente eso. Por ejemplo, cada sociedad habla un idioma y practica tradiciones que heredó de comunidades que vivieron en el pasado. Nosotros aquí en México tenemos antecedentes muy fuertes, antecedentes muy marcados, entonces debemos de tener en cuenta toda esta situación como nosotros como mexicanos, porque ha cambiado demasiado, hemos tenido nuevos aspectos y debemos de entender todo esto. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro pasado. Del mismo modo, se emplearon tecnologías que no fueron creadas en este siglo, sino que son el resultado de un proceso iniciado por el ser humano hace miles de años. Por lo tanto, entender el pasado es necesario para comprender el presente. Asimismo, esta es la razón básica por la que aún no se continúa estudiando esta disciplina. Sin embargo, a continuación te voy a presentar estos 10 pasos o del por qué estudiar la historia. Y pues bueno, vamos a empezar de lleno. La número 1 es: la historia nos permite conocer los eventos que han ocurrido en el mundo. Uno de los elementos más simples que comprueban la importancia de la historia es que este es el único medio a través del cual se puede llegar a conocer los eventos que han cambiado al mundo. De esta forma, se produce un primer acercamiento a la complejidad y funcionamiento de las sociedades. Entonces debemos de tomar mucho en cuenta esto. Número 2. La historia es una fuente de experiencias colectivas. Lo voy a mencionar otra vez porque voy a recalcar una palabra. La historia es una fuente de experiencias. Esa palabra, experiencias colectivas. La historia proporciona experiencias que nos permiten comprender cómo ciertos eventos dan forma a las sociedades. Es decir, la historia es una fuente de experiencias colectivas. Por ejemplo, una comunidad que nunca ha participado en una guerra puede estudiar la influencia de estas a través de datos históricos. En este sentido, se podría decir que la historia es una especie de laboratorio, siendo los datos históricos los resultados obtenidos. Entonces, es algo muy importante, debemos de tomar muy en cuenta esas experiencias que han surgido en el pasado para poder, a lo mejor no aplicarlas en el presente o aplicarlas de una forma diferente. Número 3. La historia permite entender las sociedades. Esto es muy importante porque a veces decimos, pero ¿por qué sucede esto si en mi tiempo era diferente, en mi tiempo? Pero bueno, es por eso que la historia, y hay que buscar también en otras comunidades del por qué estos cambios dentro de las mismas sociedades. Se podría considerar que la historia es un almacén de información sobre el comportamiento de las sociedades. El conocimiento histórico facilita de algún modo el estudio de las motivaciones de los pueblos, puesto que proporciona información valiosa que puede ser empleada para otras disciplinas encargadas del estudio del humano como del ser social. Los datos obtenidos a través de los estudios de la historia no podrían ser obtenidos a través de ninguna otra ciencia. Algunos sociólogos han intentado desarrollar experimentos que demuestran patrones de conductas en los individuos. Sin embargo, estas teorías solo funcionan con objetos individuales. Así pues, la historia proporciona información sobre la actuación de masas. Nosotros nos hemos dado cuenta en toda la historia del ser humano, que se repiten hechos que, a lo mejor hay veces que sí es necesario y hay otros que al final no debemos de repetir. Número 4. La historia justifica los cambios que se han producido a lo largo de los años. A través del estudio de la historia se puede llegar a comprender cómo las sociedades llegaron a ser lo que son en la actualidad. El presente en el que vivimos es el resultado de las decisiones de otros que otros afectaron en el pasado, y estas decisiones a su vez dependieron de eventos que las precedieron. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial inició por el asesinato del archiduque Francisco Fernandino de Austria. A su vez, este asesinato se debió a la guerra de los Balcanes,
y la expansión del Imperio Austrohúngaro. En este sentido, únicamente la historia nos permite rastrear los eslabones que forman la cadena que conectan el presente con el pasado y, de este modo, entender los cambios que han dado origen a las sociedades actuales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces por la misma historia, a veces queremos justificar algunas cosas, pero bueno, debemos de tomar muy en cuenta por qué se realizan estos hechos. Siguiente, número 5. La historia proporciona un sentido de identidad. La historia provee y afianza la identidad de los pueblos. Esta es una de las razones principales por las que las naciones modernas promueven el estudio de la historia propia. La información suministrada por la historia demuestra cómo se forman las familias, los grupos sociales, las organizaciones y las naciones enteras. Del mismo modo, muestra cómo la identidad de estas agrupaciones han evolucionado con el pasado de los años. Cabe destacar que la identidad puede operar a los distintos niveles. Conocer la historia de naciones genera una identidad colectiva, mientras que conocer la historia de la familia de la que proviene genera una identidad personal. ¿Cuántos de ustedes han querido conocer esa historia de su abuelito, de su bisabuelito, o vamos a recordar un poquito más de tatarabuelito? Imagínense todo de cómo llegaron a este continente, si es que ustedes no son, o más bien ustedes son mestizos, o por qué son mestizos, y conocer un poquito más por qué viven en esta comunidad, por qué su apellido. Y esto es algo que nosotros debemos de conocer, entender, y para eso es muy importante la historia. Número 6. Conocer la historia genera ciudadanos modelos. Por lo general se dice que el estudio de la historia proporciona identidad nacional y por lo tanto crea un lazo de lealtad para con el país de origen, dando el origen a buenos ciudadanos. Sin embargo, esto sería reducir el estudio histórico de una fuente de nacionalismo. La historia va mucho más allá y suministra la información sobre patrones de conductas que pueden resultar beneficiosos para una sociedad. Comúnmente todos los aspectos de esta historia que hemos tenido, va cambiando actualmente esta sociedad, cómo se va desarrollando, por qué cambia, qué es lo que ha cambiado, por qué somos libres, por qué no somos libres. Es muy importante conocer la historia y esto nos lo da la misma. Número 7. La historia puede ser fuente de inspiración. A lo largo de la historia han existido diversas figuras que han tenido que enfrentar adversidades y que, a pesar de ello, han efectuado hazañas impresionantes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser algún personaje de esa historia y decir, bueno, a mí me gustó porque liberó a tal país, porque luchó contra el gobierno, porque luchó contra, en este caso en México, contra los españoles, luchó contra toda esa masa que tenía diferentes pensamientos, diferentes actos que perjudicaban a, en este caso, a nuestra sociedad? Entonces, imagínense cuántos personajes en la historia, ustedes pueden entender, conocer, estudiarlos para ver cómo pensaban, por qué pensaban así y por qué querían hacer ese cambio. Ustedes lo pueden hacer también actualmente, entonces depende mucho de ustedes. Seguimos con la número 8. La historia permite conocer otras culturas. La historia no solo se limita únicamente al estudio de una sola sociedad, sino se encarga de estudiar las diversas culturas que han existido a lo largo de los años. Al mismo tiempo, establece relaciones entre las culturas y las naciones que las practican. Todo esto permite comprender con mayor claridad el funcionamiento de una sociedad, a la vez que nos permite ampliar nuestro bagaje cultural. ¿Cuántas veces nosotros queremos conocer esas historias de otras culturas, de otros países, de esas culturas que tienen más años que algunas culturas que nosotros conocemos, y debemos de entenderlas, comprenderlas, por qué es lo que realizaron? No sé, se me viene a la mente todo relacionado a las pirámides, del conocer por qué realizaban esas pirámides, cómo las hacían, y esto es lo que nos da la historia. Número 9. La historia nos permite escoger con sabiduría. Como ya se dijo, la historia actúa como un laboratorio
que proporciona evidencias sobre el comportamiento de los pueblos en el marco de ciertos eventos. En este sentido, las sociedades actuales podrían emplear este conocimiento para tomar decisiones acertadas. Cabe destacar que el conocimiento histórico no se limita a la toma de decisiones, sino que también influye en la habilidad de discernimiento de una persona. Esto quiere decir que el estudio de la historia promueve el pensamiento crítico, permite sopesar distintas opciones y posiciones sobre un mismo evento histórico y alcanzar una conclusión objetiva. Como mencionan, pues bueno, la historia es muy de parte de esa sabiduría que contienen ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que, pues bueno, para no repetir algunos aspectos o cómo lo resolvieron en ese tiempo y si yo lo puedo resolver así o puedo mejorar, entonces entra esa sabiduría muy importante. Y número 10, la historia se repite. El mejor motivo para estudiar la historia es que ésta se repite, por lo tanto es importante aprender de los errores que otros han cometido en el pasado para así no repetirlos en el presente, tal y como lo expresa el dicho: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. En este sentido, la historia funciona como una fuente de experiencia colectiva. Del mismo modo, el estudio de esta ciencia en el marco del conocimiento necesarios para comprender o al menos acercarnos a una comprensión del mundo de las distintas culturas. Por lo general, este conocimiento nos permite ampliar nuestros horizontes, a la vez que aprendemos a apreciar y a respetar otras sociedades. Un tema muy importante, lo que es las guerras mundiales. Creo que debemos de entender, comprender y saber y explicarles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que pues bueno, tratar de que no se repita esto, como actualmente parece que ya estamos viviendo la tercera guerra mundial y que debemos de tomar en cuenta que en la segunda guerra, en la primera guerra mundial, pues cuántas personas murieron, cuántas personas salieron afectadas y nosotros podemos decir actualmente, ¿necesitamos repetir otra vez tanta matanza? Tantas personas muertas, tantas personas afectadas, pues debemos de tomarlo muy en cuenta. Y recordar ese dicho, como ahorita lo acabo de leer, que es: aquel que no se conoce la historia está condenado a repetirla. Ustedes en su misma historia, ustedes pueden repetir algunos aspectos que no les conviene repetirlos en esa parte de afectación a su persona. Es por eso que es muy importante la historia. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos para cerrar el programa. Regresamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa SAEDU por una comunidad más pensante. Y pues bueno, como ya escucharon el tema sobre la historia, por qué es importante, y creo que me quedaría yo con el conocer esos personajes que pues cambiaron a muchas naciones, cambiaron a muchas sociedades, cambiaron a muchas personas, que eso es lo importante que debemos de tomar en cuenta, y más si son positivas esas personas, esos cambios positivos donde pues esa sociedad creció, fue muy diferente, es lo que debemos de tomar en cuenta. Y también asimismo recordar esos hechos históricos que marcaron a la sociedad en la parte negativa, donde hubo mucha muerte, donde perjudicaron a muchas personas, a niños, a mujeres, que es lo más horrible, que pues nos marca como seres humanos, y que debemos de tomar en cuenta para que pues actualmente pues no suceda así. Pues bueno, es así como llegamos a fin del programa, pero asimismo recordándoles que nos sigan en las diferentes redes sociales como SAWAC Radio, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Nos pueden seguir como SAWAC Radio y encontrar toda nuestra programación que tenemos para ustedes. Acuérdense que pues bueno, estos programas que tenemos de domingo a domingo
pues bueno, los realizamos para ustedes. Espero que pues bueno, ustedes escuchen un poquito de todo lo que tenemos para conocer y entender a nuestra sociedad, como ya lo vimos el día de hoy con respecto a la historia. Eso es lo que nosotros tratamos de realizar en varios programas que tenemos en SAWAC Radio. Entonces traten de escucharlos, comuníquense con nosotros para que nos puedan comentar, decir qué es lo que podemos ayudarles, modificar. Y pues bueno, es así como llegamos al final de esta programación del día de hoy. Se despide de ustedes en los controles a Ismael Pérez Sánchez y en la voz Antonio Pérez Sánchez. Nos vemos. Hasta luego. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó